Amigas queridas, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos hoy en nuestro viaje interminable del crecimiento personal? Espero que estén todas muy bien en este día, que hayan tenido una bonita semana, un bonito fin de semana y que nunca se termine ese deseo de seguir trabajando en nosotras mismas, en nosotros mismos. Sé que también hay hombres que me siguen y que también quieren estar en este proceso de crecer. Acuérdense que el crecimiento personal nunca se acaba. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Siempre es un tema, de hecho es el primer tema con el que yo empecé, con el que empecé a trabajar con las personas, porque este es fundamental para todo lo demás que queramos hacer en la vida. Entonces, muchos saludos, muchas gracias por estar aquí. Déjenme ver a quién alcanzo a ver. Valeria, Ali, Milagros, Meli, muchas gracias por estar aquí. Y entonces les digo, este tema de la autoestima, nunca voy a dejar de tratarlo porque atraviesa todo lo que hacemos. Todo. Y es súper importante para nuestras relaciones personales y de pareja, porque dependiendo de cómo nos queramos a nosotras mismas, es que vamos a poder tener una relación de pareja de más calidad o no. Tiene muchísimo que ver, hola Mario, tiene muchísimo que ver con cómo nos queramos a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cómo nos queremos, es lo que vamos a permitir, lo que vamos a elegir. Entonces, mientras más fuerte esté nuestra autoestima, nuestras elecciones y nuestras decisiones van a ser mejores. Nuestras decisiones en la vida diaria, porque si ustedes se ponen a pensar que en nuestra vida diaria continuamente estamos tomando decisiones, o sea, en todos los momentos, no nada más las decisiones grandotas, sino las decisiones pequeñas, las decisiones con las que nos enfrentamos todos los días, por más pequeñas que sean, o nos van a llevar hacia el camino hacia donde queremos o no nos van a llevar. Entonces, bueno, y eso, las decisiones que nosotros tomamos van a definir el rumbo de nuestra vida y tienen que ver con nuestra autoestima. Cuando nosotros tomamos una decisión desde una autoestima baja, que quiere decir no nos queremos a nosotros mismos, vamos a tomar una mala decisión, no vamos a tomar la mejor decisión, sino la vamos a tomar desde el miedo. Cuando tomamos decisiones desde el miedo, pues eso ya nos conduce por un camino distinto. Entonces, ¿cuáles serían como las primeras cosas que yo quería platicar con ustedes? Porque, bueno, si entendemos por autoestima el quererme a mí misma, a mí mismo, el qué tanto me quiero, qué tanto me aprecio, de ahí me voy a gustar más o me voy a gustar menos, y me voy a cuidar más o no. Entonces, les voy a hacer unas preguntas para que ustedes se las contesten, no ahorita, pero para que ustedes las tengan contestadas. Andrea, querida, ¿cómo estás? Para que ustedes las tengan contestadas en sus momentos de que tengan para ustedes, que espero que siempre tengan por lo menos 5 minutos para ustedes, aunque sea en el baño. Las mamás sabemos muy bien que estar en el baño, aunque sea en ese ratito, es cuando estoy conmigo, ¿no? Y no importa que sean 5 minutos, los que sean, pero no dejen de cuidarse. Entonces, la pregunta número 1, ¿cómo estás, Yasbel? La pregunta número 1 que yo les voy a hacer, para que ustedes ahí la dejen y se queden pensando, es ¿cómo me veía mi mamá? ¿Cómo me veía mi mamá? ¿Por qué? Pues porque ¿cómo me veía cuando yo era chiquita? ¿Cómo me veía? Y ustedes pónganse a pensar, aunque su mamá ya no esté, si está, qué padre, y si no, ¿cómo me veía? Me veía capaz, me veía inteligente, me veía que podía hacer las cosas, me veía bonita, ¿cómo me veía? O sea, esa es una pregunta muy importante que nosotros necesitamos hacer, porque es como yo me veo ahora, ¿no? Acuérdense que los niños no tienen otra manera de verse a sí mismos más que como nosotros los vemos. Si ustedes han visto a un niño en una alberca o en un trampolín o en un lo que sea, en un parque, siempre voltea con la mamá o con quien esté con ellos y dice, mira
mami o papi, cómo me aviento. O sea, los niños no tienen otra manera de medir cómo son más que por las opiniones de los adultos que los rodean y que los quieren y les muestran o no muestran que los quieren. Entonces, ¿cómo me veía mi mamá? Eso es una tarea importantísima que contestemos, no ahorita, sino cuando ustedes puedan. La siguiente pregunta es, ¿cómo me veía mi papá? Entonces, yo me voy a ver, mi mirada es a través de ellos. Y aunque yo ya sea una adulta, me veo así. Entonces, ¿cómo me veía mi mamá y cómo me veía mi papá? Y la siguiente, y de ahí se desprenden un montón de cosas. Por ejemplo, si a mí mi mamá me veía, si ella se consideraba fea, por ejemplo, ¿no? Si mi mamá se consideraba fea y yo me parecía a ella, lo más probable es que ella me considerara fea, ¿no? Porque si yo me parezco a ella, pues... Y no es que no me quisiera, pero si ella no se gusta a sí misma, si no se gustaba, pues entonces tampoco le gustaba yo. Y al revés, si ella se encantaba a ella misma, pues yo también sí me parezco a ella. O también podemos ver a mamás que eres igualita a tu papá y tu papá me cae rete gordo. Entonces ya esa niña ya no recibe la misma calidad de elogios, de atenciones, de todo porque me cae gorda, ¿no? Y más si los papás se separaron. Bueno, y la otra pregunta, las otras dos preguntas que les voy a hacer es, mi mamá habla a través de mí cuando yo, ¿qué? O sea, cuando me digo qué. Porque aunque nosotros digamos, yo no quiero volver a ser como mi mamá, pero por nada del mundo, y acabo siendo igualita y diciendo las mismitas cosas, aunque me haya caído gordísimo cómo hacía ciertas cosas, de todas maneras yo las acabo repitiendo. ¿Por qué? Pues porque fue mi maestra y fue mi maestra. Yasbel dice, creo que no me veían. Es posible que no te hayan visto o que tú sintieras que no te veían. ¿Por qué? Pues porque o estaban muy ocupados o estaban muy entretenidos con ellos mismos o qué sé yo, ¿no? El caso es que tú sentiste o interpretaste que no te veían. Trabajaban todo el día o simplemente eran muchos hermanos y yo fui la última, etcétera, ¿no? Entonces, mi mamá habla a través de mí cuando me digo tal cosa y mi papá habla a través de mí cuando yo me digo tal cosa. ¿Por qué? Porque el diálogo interno siempre está ahí adentro, ese diálogo en donde yo me digo, pero qué es que tú no puedes, es que qué tonta, es que qué, o qué lista, o claro que tú puedes. O sea, y eso también nos sirve muchísimo cuando nosotros tenemos hijos. ¿Por qué? Pues porque yo también les voy a decir lo mismo si no me cuido. Les voy a decir porque eso ya lo tengo ahí introyectado, Rubí. Lo tengo introyectado hasta la médula de los huesos. O sea, toda esa información está hasta adentro. Entonces, yo no puedo evitar repetir lo mismo si no estoy consciente, ¿ok? Entonces, esas 4 preguntas les voy a pedir que se las contesten porque ahí está muchísimo de su autoestima. En donde ustedes hayan visto que la respuesta no les gustó, es exactamente como ustedes se ven a ustedes mismas. Quienes vayan llegando después, luego ahí le repasan para que vean de lo que estaba yo hablando. Entonces, esa es una cosa. La otra es, ya cuando estamos en una relación de pareja, ¿cómo se manifiesta una alta autoestima? Y esto se los digo para que nosotros vayamos viendo cómo está mi autoestima en relación a mi pareja. ¿Qué es? O sea, si tú lo que quieres es atraer una mejor relación, aún con la persona que ya estás, si es que no la tienes, o sea, si es que no tienes una relación tan maravillosa como quisieras, aún ahorita, si tú trabajas en tu persona, puede dar un giro a la relación. Acuérdense nada más, la excepción cuando yo les digo en las relaciones tóxicas no es tan factible eso. ¿Por qué? Porque la otra persona no siente que tiene que corregir nada. Aún así, en las relaciones tóxicas, antes de salirse, hay mucho que ustedes necesitan trabajar en ustedes mismas para no volver a repetir ese mismo patrón. Entonces, bueno, cuando tú sanas tu autoestima, esto se va a esparcir no nada más en tus relaciones de pareja, sino en todos los ámbitos de tu vida. ¿Cuáles serían las señales de que estás trabajando bien contigo y con tu autoestima? Bueno, te respetas más a ti misma o a ti mismo. ¿Por qué?
O sea, ¿de qué manera te das cuenta de que tú mereces que te quieran y mereces quererte? Cuando tú no te respetas a ti misma o a ti mismo, dejas que los demás pasen por encima de ti. Y la pareja, yo también he visto hombres que las esposas, parejas, novias, lo que sea, los desbaratan. Los desbaratan, los hacen cachitos. Y eso cuando tú permites que pasen por encima de ti, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu autoestima está baja. No te respetas. Pero es que siento que si dejo ir a esta persona, yo pierdo mucho. Pierdes más cuando te pierdes a ti misma o a ti misma. Bueno, ¿qué otra de las cosas que tú puedes ver que se sanan cuando tú te haces cargo? Bueno, pues puedes establecer mejores límites. Y aquí tenemos una doble vertiente en los límites. Nosotros siempre creemos que o muy comúnmente creemos que los límites es, le voy a poner límites al otro o a la otra para que no haga esto y esto y esto y esto. Pues eso generalmente no funciona. A quien tengo que ponerle límites es a mí misma, a mí mismo. Ahí es en donde tengo que poner los límites, en donde ya no voy a permitirme que pasen por encima de mí, no voy a permitirme algo que no me honra, no voy a permitirme estarme sintiendo mal muy frecuentemente por lo que escucho, porque yo estoy recibiendo cosas que no quiero recibir, que no son dignas, que no me dignifican, que no me hacen sentir bien. Entonces, es mucho más fácil cuando tú tienes tu autoestima alta, cuando has logrado subir tu autoestima, que te pongas límites y decir, esto ya no lo voy a tolerar, esto ya no estoy dispuesta a seguir recibiendo. La siguiente es que cuando te tienes que ir de una relación, porque hay relaciones que ya no te debes quedar ahí, ¿no? Ya no te debes quedar ahí. Entonces te sientes más confiada o confiado de irte. O sea, sabes que te tienes que ir y te vas. Y no te estás en el pánico de que, ¿y qué hago si esta persona ya no está aquí? Hay veces en que yo trabajo con hombres y mujeres que están en una relación y les digo, a ver, ¿por qué estás ahí? Y casi es porque quiero tener aquí al bulto, ¿no? O sea, ya no me aporta nada, pero por lo menos ahí tengo al bulto. Es más, no nada más no me aporta nada, sino me trata pésimo, pero ahí está, ¿no? Eso es señal de una autoestima baja y no podemos permitirnos eso. ¿Por qué? Porque eso es como el inicio de muchas otras cosas, que cuando permitimos que esté baja y baja la autoestima, después ya no hay manera, o es dificilísimo levantar eso. La siguiente es, se te quita ese miedo al abandono. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene una autoestima muy baja y está en una relación que no es conveniente? Se queda ahí por miedo al abandono, porque es que ¿qué voy a hacer yo sola o solo conmigo misma? Primero necesitamos volvernos unos expertos en nosotros mismos para podernos volver expertos en una relación. Yo no puedo pedirle a otra persona que me quiera si yo no me quiero. No le puedo pedir a otra persona que yo le guste y sea su centro si yo no me gusto y yo no soy mi centro. Si yo no estoy a gusto conmigo misma o conmigo. Entonces, primero tengo que hacerme cargo de mí. Es mucho más fácil cuando yo todavía no estoy en una relación de pareja, hacerme cargo de mí y que además me ponga así súper macha para decir, no me voy a involucrar en una relación hasta que mínimo haya yo logrado subir un poco mi autoestima, un poco o un mucho. Y esto implica algunos meses, porque como si yo les decía al principio, si yo tengo una imagen pobre de mí, no la voy a recuperar y que además se construyó a lo largo de los años, esa imagen más grande de mí no la voy a recuperar mañana, ni la semana que entra, ni el mes que entra. O sea, pero el simple hecho de echarme a andar para trabajar en mi autoestima ya está mandando un mensaje a la vida, al Dios, al universo, de que yo ya me estoy haciendo cargo. Y ahí ya estamos empezando a avanzar y a dar pasos. Esa es la primera, ¿no? Si no estoy en una relación, mejor dejo de salir y de estar en Tinder o en donde sea, ¿no? Busco una terapia. ¿Por qué? Porque sí necesito como poder encontrar la salida. Mucha gente me dice,
No, yo puedo sola o yo puedo solo. Si hubieras podido solo o sola hasta ahorita, ya hubiera salido. Si no lo has hecho es porque por algo no has podido. Y es igual como si necesitas un coach de negocios o necesitas lo que sea, necesitas como tener los pasos para poder salir y para poder subir tu autoestima y para poder avanzar en la vida. No es igual que si tú dices, pues yo sola puedo, pues por algo no has podido, ¿no? Entonces, y también necesitas saber cuál es tu tipo de vínculo, la manera como te vinculas con otra persona, qué es lo que yo busco en mi pareja que me tiene como atado y atrapado ahí, ¿no? O atrapada. Entonces, tenemos diferentes, ¿por qué? Pues porque tenemos diferentes patrones. Entonces, esas son las cosas que serían como los pasos si yo quiero fortalecer mi autoestima para tener mejores relaciones de pareja y que yo pueda como ir sintiendo que estoy avanzando. Bueno, las relaciones basadas en una autoestima alta de ambos son estables y son predecibles. A veces las personas nunca han vivido una relación así porque sus papás no la tuvieron así. Entonces no saben lo que es una relación estable y están en una relación inestable y no lo saben. Entonces, ¿cuáles son las características de una relación estable? La número 1 es que ambos se respetan uno al otro. Y ahí también tendríamos nosotros que definir qué consideramos por respeto. No es lo mismo lo que yo considere respeto que cada uno de ustedes o que su pareja. O sea, cuando yo estoy pidiéndole respeto a mi pareja, yo debería poderle decir, y yo considero respeto que me hables de esta forma, que me trates así. Eso es lo que yo considero respeto. Una pareja que está en una relación estable puede expresar cuáles son sus necesidades y sus deseos. Podemos hablar libremente y nos podemos comunicar y decir, esto es lo que yo necesito y quiero. Y de ahí, a partir de ahí, empezar a negociar. La otra es que ninguno de los dos se siente temeroso o temerosa de ser vulnerable con el otro, sino yo me muestro como soy, estas son mis debilidades y mis fortalezas, y en mis debilidades espero que tú me hagas fuerte y en tus debilidades yo te hago fuerte. No, estoy aprovechando que sean tus debilidades para darte por debajo, meterte un gol y después que tú salgas afectada o afectado. La siguiente característica de una relación estable es que ambos se confían uno en el otro. Confían y no es como una danza de celos y de inseguridad sobre tu pareja, sino confío en que tú estás aquí porque quieres estar aquí conmigo. Si no, pues ya te hubieras ido. O sea, no necesitamos atrapar a nadie de ninguna forma o enjaular o encarcelar a nadie para que esté con nosotros. Si somos personas seguras, entonces vamos a saber que nuestra pareja está con nosotros porque nos quiere y porque aquí quiere estar. Y los dos están bien con su propia independencia. ¿Qué quiere decir? Que cada uno puede ser quien es y tener sus actividades, las que no son compartidas, sus propias actividades independientes, y está bien. O sea, a ti te gusta ir al club con tus amigos y a mí me gusta ir con mis amigas al café, o me gusta ir a jugar tenis, o me gusta lo que sea, ¿no? Y está bien porque yo estoy feliz de que tú te desarrolles como persona y tú estás feliz de que yo me desarrolle como persona. Entonces, esas cosas son señales de que estamos en una relación estable, madura y predecible. ¿A qué me refiero con predecible? Que podemos predecir que eso va a seguir funcionando, que no es tan fácil que llegue otra persona y que se meta en medio de la relación. No, eso implica que estamos en una relación madura. Dice Laura, comprometernos con nosotras mismas es maravilloso. No hacernos chiquitas para caber en X lugar. Exactamente, Lauris, exactamente. O sea, es comprometernos en nuestro propio crecimiento. Y aunque nos dé miedo al principio soltar aquello de lo que estamos agarradas o agarrados, después nos va dando confianza. Al principio sí se siente mucho temor y no sabemos si verdaderamente estamos en el camino correcto o no. Por eso hay que pedir ayuda.
para saber que estamos en el camino correcto, porque podemos cometer errores garrafales en el camino o sentirnos muy inseguros. Entonces, para una persona con una autoestima baja, tiene conductas autodestructivas, y esas conductas autodestructivas pueden tener diferentes grados. Pueden ir desde algo no tan serio como hasta una conducta autodestructiva como son las adicciones a sustancias. ¿Qué es lo que está? Siempre la baja autoestima tiene que ver con los afectos de cuando éramos niños. Siempre la autoestima es una carencia de amor o de que nosotros sentimos que no recibimos. ¿Por qué? Y digo ¿por qué sentimos? Porque es posible que nuestros papás sí nos hayan querido mucho, pero no lo hayan sabido expresar, no hayan tenido el tiempo. Cualquier cosa que haya sucedido, no es que no nos hayan querido, pero nosotros así lo recibimos, y ya con eso tenemos para que nos haya faltado esa parte de la autoestima en donde nos fortalecía y nos hizo crecer con confianza en nosotros mismos. Y es toda la diferencia en la vida de una persona. Esto, para quienes tienen hijos, pues es muy importante que los ayuden a construirla a través de la mirada de ustedes. Entonces, las conductas autodestructivas, que por ejemplo, una persona que es adicta a sustancias, o sea, una persona que tiene autoestima baja va a tener mucho más facilidad de que se vaya hacia conductas de riesgo como es no cuidarme, como no me quiero o no me gusto, no me cuido. Cada uno de ustedes puede revisar qué tanto se quiere como para no arriesgarse. ¿Cuáles han sido las conductas de riesgo que ustedes hayan tenido de menos a más? Porque pueden ser conductas de riesgo pequeñas o grandes. Por ejemplo, hay algunas que no podríamos considerar como conductas de riesgo, pero que sí son. Por ejemplo, cuando no te cuidas de la salud. Cuando dices, pues no importa si como puras porquerías, ¿no? Estás no cuidándote. O sea, y hay diferentes grados de cuidado. Cuando dejas que o sea, no te atiendes o no vas al doctor y sabes que algo está mal y no vas. Pero sí pides que tu pareja te atienda en todo, pero tú no te atiendes. Entonces, cuando estamos en conductas de riesgo, y por ejemplo, y esto para quienes tengan hijos adolescentes, los hijos adolescentes que no se sienten queridos, pero que de verdad tienen la autoestima baja, van a irse a las conductas de riesgo y ahí se van a quedar. Cuando sí se sienten queridos, puede ser que experimenten un montón de cosas, hola Isabel, pero van a regresar a la estructura. ¿Por qué? Porque se saben importantes para su familia. Pero si no se sienten importantes, es muy fácil que se vayan a las conductas de riesgo y que se queden ahí mucho rato o no salgan de ahí porque no les importa. Cuando tú no tienes nada que perder, que es a ti misma o a ti mismo, te arriesgas. Te arriesgas de muchas formas que te van a acabar destruyendo. Y una de esas es permanecer en una relación que te hace daño. Cuando tú estás en una relación que te hace daño y te está destruyendo con las palabras, con los modos, con los tratos, con el abuso, estás en una conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque no te vas, porque ahí te quedas. Entonces, tenemos que, y les digo, hay rangos de autoestima. Sí necesitamos ver en dónde estamos nosotros. En una escala del 1 al 10, que me encantan las escalas, como ustedes han podido ver, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto me quiero? ¿Qué tanto me cuido? Y la tarea que les voy a dejar es, ¿cuáles son las áreas en las que yo me podría cuidar más? Porque significan que me estoy queriendo más. ¿Y cuáles son las áreas en las que de plano tengo que poner un foco rojo porque me estoy descuidando muchísimo? Y estoy poniendo en riesgo, pues estoy poniendo en riesgo muchas cosas, entre ellas el amor a mí misma cada vez va bajando más, y luego ya ni siquiera me percato, ya me acostumbré.
hay personas que me dicen, es que yo así ya donde estoy, pues ya mejor me quedo, ¿no? En una conducta y eso es que ya perdieron como la salud mental. Cuando tú ya te acostumbraste al maltrato, cuando tú ya te acostumbraste a la adicción a una sustancia, ya es como ya perdiste gran parte de tu salud mental. Cuando todavía alcanzas a ver que no está bien eso que estás haciendo y dices, me tengo que salir de aquí, todavía estás con una salud mental, podríamos decir, aceptable, sana, porque todavía alcanzas a ver que no te debes quedar en ese patrón de conducta, en esa relación, en esa emoción, en ese pensamiento. Y nos podemos hacer muchísimo daño con los pensamientos. Entonces, aquí les dejo entonces esta tarea y espero que no les parezca muy largo, pero les tenía yo una historia. Les tengo un cuento. Ustedes saben, les he dicho que uno de mis libros de cabecera es este libro, que se llama Mujeres que corren con los lobos. Muy posiblemente muchos de ustedes lo han leído. Aquí, aún para los hombres, sirve para entender a las mujeres y para entender partes de sí mismos. Pero les quiero leer esto y les voy a pedir que lo apliquen tanto hombres como mujeres. Es un cuentito corto que se llama La vendedora de fósforos. Ustedes saben que me encantan los cuentos porque los cuentos nos hablan directamente al subconsciente. Entonces nuestro subconsciente entiende de símbolos y los cuentos están llenos de símbolos. Entonces se los voy a leer y se los voy a dejar aquí como para que les sirva de reflexión este cuento. Se llama La vendedora de fósforos. Y dice, había una niña que no tenía padre ni madre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos o cerillos a medio centavo y después venderlos por la calle a $1. Si vendía suficientes cerillos, podía comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cobertizo y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el color azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillos. Pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención. Por consiguiente, una noche se sentó diciendo, tengo cerillos, puedo encender fuego y calentarme. Pero no tenía leña. Aún así, decidió encender los cerillos. Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas, encendió el primer cerillo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el fuego desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces encendió el segundo cerillo y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve, y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco y en una fuente había un pato recién guisado, pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se esfumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve, pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío le escocía y se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender el tercer cerillo. A la luz del tercer cerillo vio un precioso árbol de Navidad bellamente adornado con velas blancas,
cintas de encaje y hermosos objetos de cristal y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Y entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza y de pronto una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma caía a una estrella. Como llovida del cielo se le apareció su amable y cariñosa abuela y ésta se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él. La estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Poco después, la abuela se empezó a esfumar y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo y otro para no perder a su abuela hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta inmóvil entre las casas. Está muy dramático el final, pero les quiero decir qué significa este cuento para nosotros y que tiene que ver con la autoestima. Es cuando una persona ya se encuentra, ha dado tanto, no se ha cuidado para nada, que ya se agota todos sus recursos, ya no se cuida, y empieza a vivir como en un mundo de fantasía, en donde se está justificando y inventándose cuentos para seguir viviendo en esa pobreza de vida y esa pobreza de su propia estima personal. Y ya nada más vive de las fantasías y de los cuentos que va creando. Pero en realidad ya no hay un fuego interno de la persona que le permita seguir viviendo. Entonces, este es un cuento muy extremo porque es como el último grado de la autoestima de una persona cuando ya no se cuida para nada. Ya nada más se hace historias en la cabeza, pero todos sus recursos ya los entregó. Ya no se cuidó, no tuvo límites en hasta dónde va a entregar sus recursos. Entonces, ya no hay contacto con personas reales que están estimulando que nosotros crezcamos y dejamos de crecer. ¿Por qué? Porque eso ya nos implica salir de nosotros mismos y nos implica hacer un esfuerzo. Entonces, ella ya estaba como entumecida y ya no hacía ningún esfuerzo. Entonces, les cuento este cuento para que ustedes vean, sin ese nivel de drama, cuando ustedes no se cuidan, en qué se entumecen, en qué ya no avanzan, en qué ya no se cuidan, en qué esperan dar a otras personas, pero sin recibir nada a cambio. Esa es una señal de que nuestra autoestima está bajando y que necesitamos reconstruirla. Todos podemos reconstruirla si nos decidimos hacerlo. Siempre vamos a encontrar quien nos ayude en el camino, porque cuando estamos listos para trabajar en nosotros, siempre va a haber quien, pero necesitamos echarnos a andar. Esta niña del cuento ya no se echaba a andar, estaba ya nada más sobreviviendo y con lo mínimo. Ya ella no estaba buscando encender un fuego, sino un pequeño cerillo. Ya se había reducido al máximo su ánimo y su impulso de crecer. Entonces, cuando nosotros tenemos ese deseo de crecer, siempre implica que nos comprometamos con nosotros mismos para avanzar en ese crecimiento y que nos pongamos en acción, porque si no, nos acabamos desvitalizando y acostumbrándonos con lo menos. Entonces, eso era lo que quería yo compartirles hoy y que tiene que ver con la autoestima. Yo les puedo hablar de autoestima desde todos los ángulos habidos y por haber, pero cuando nosotros estamos ya con ese fuego apagado, entonces no podemos elegir bien y no podemos hacer buenas elecciones diarias, tomar decisiones diarias
con la persona con la que ya estamos para que esa relación siga creciendo y nos siga construyendo a ambos. Entonces, con esta reflexión los dejo. Quienes no escucharon las preguntas que hice al inicio, las voy a volver a hacer para que ustedes se las contesten en estos días siguientes. Es cómo me veía mi papá y cómo me veía mi mamá cuando yo era niño o niña. Cómo me veían, porque así es como yo me veo. Me veían inteligente, capaz. Yo les digo a los papás que hay 3 cosas que hay que decirles siempre a los niños, y esto les va a servir de guía a ustedes mismos. A los niños hay que decirles que son bonitos. Y ustedes pueden decir, no, pero pues no, mi hijo o mi hija no es bonito o bonita. No importa, hay que decírselos. ¿Por qué? Porque además los cánones de belleza son muy diferentes en las culturas y además en lo que era bonito para los tiempos de mi abuelita, ahorita no es bonito. Entonces, por eso podemos decirle a nuestros hijos que son bonitos, que son inteligentes. No, pero mi hijo no es inteligente. Sí, todos tenemos inteligencias diferentes. No nada más ese es inteligente si eres bueno para las matemáticas y el español, como en las escuelas nos hacen creer. Eres inteligente porque puedes tener una inteligencia para la música, para escribir, para el deporte, o sea, tu tipo de inteligencia no tiene que ser a fuerzas matemática. Entonces, les podemos decir a nuestros hijos que son inteligentes y que son buenos. A ninguna persona le gusta saber que no es bueno. Entonces, revisemos en base a estas 3 premisas fundamentales que nosotros nos dijeron respecto a ser bonitas o bonitos, respecto a ser inteligentes y respecto a ser buenos. Entonces, ¿qué me dijo mi papá al respecto y qué me decía mi mamá? Y las siguientes preguntas son, mi mamá habla a través de mí cuando me digo qué cosas. E igualmente, mi papá habla a través de mí cuando me digo qué cosas. ¿Por qué? Porque acabamos repitiendo exactamente las mismas palabras, nos las decimos adentro y también se las decimos a los hijos. Entonces, con esto los dejo. Muchas gracias por haber estado. Gracias por su tiempo y nos vemos la semana próxima. Quiero decirles que vamos a lanzar un curso de relaciones tóxicas que va a durar 3 semanas. Lo estamos anunciando, es un curso de relaciones tóxicas. Si a alguien le interesa también de los cursos que tenemos cursos de autoestima también que siempre duran 3 semanas y son de 9 lecciones. Y también tenemos el curso del manejo de cómo abrirnos a tener más dinero en la vida. Entonces, esos son los 3 cursos que ahorita estamos por lanzar, por si ustedes quieren cualquiera de esos, ¿ok? Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Si les interesa alguno de esos cursos, pues aquí nada más se comunican y me dicen, yo quiero tal curso, ¿ok? Muchas gracias, los quiero y espero que estén muy bien.